Cúcuta. Obviamente, y necesito silencio porque no tenemos el equipo adecuado para expresarnos y ser escuchados hasta el último de ustedes, y no tenemos la voz tampoco suficiente dada la travesía que hemos hecho entre multitudes en muchas capitales de Colombia. Sabíamos que íbamos a tener problemas en Cúcuta. Sí. Esta mañana se oye. Chinito, es que vean, en este momento estamos en pleno porque el doctor salió. Hace un momento, hablando con una muchacha, madre de familia, estilista en este hotel, o cerca de aquí, sin discriminarla y sin macartizarla, me decía: es que Petro, a usted no lo quieren en Cúcuta. Y yo le decía: no es cierto. Hay diversas opiniones en Cúcuta. La ciudad está atravesando una época difícil, pero lo peor que podría ocurrir es que los cucuteños, de una manera de pensar, se agredieran violentamente con los cucuteños y las cucuteñas de otra manera de pensar. Y en lo que respecta a la Colombia humana, nosotros lo que queremos es enseñarle al conjunto de la sociedad y aprender de ella también, que se trata de ejercer los derechos que el Estado Social de Derecho y la Constitución del 91 crearon. Que se trata es que en todo el territorio nacional los derechos y las libertades públicas sean posibles. Y eso implica una democracia multicolor. Eso implica justicia social. Y el doctor está acá afuera y no me puedo mover porque el señor Salinas, estamos los dos nada más. Yo le decía a la señora estilista: no, véngase hasta donde está el doctor, hasta acá a la salida del hotel. Yo estoy de frente. Venga por la llave porque no puedo mover. No, dejen. Aprendamos. Tenemos que saber convivir en paz, en la diversidad, a pesar de las agresiones. ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad de Cúcuta? En la ciudad de Cúcuta lo que está pasando, y es el origen de esta violencia, es que el candidato presidencial Petro denunció por asesinato y parapolítica al exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez. Denuncié un hecho dantesco en la historia del norte de Santander, cuando convirtieron a Cúcuta hace algún tiempo en uno de los municipios más violentos de Colombia. Miles de ciudadanos y ciudadanas del norte de Santander murieron bajo el designio, bajo la cruz discriminatoria
bajo la marca discriminante que colocaban una serie de funcionarios del Estado y una clase política corrupta. Aquí existió algo que se llamaba el Club de la Muerte, así le puse ese nombre, en mi debate en el Congreso de la República. Una alianza entre jefes paramilitares que controlaban las rutas del narcotráfico y el contrabando de la gasolina y la trata de personas, aliados al jefe del DAS, aliados en ese entonces a la directora de Fiscalías, que no es la misma de hoy, aliados a varios senadores de la República. En las noches se reunían para hacer las listas de quienes iban a ser asesinados al día siguiente. Y los que iban a ser asesinados al día siguiente eran dirigentes populares, eran líderes políticos que no coincidían con los criterios con que este tipo de poder mafioso quería hacerse como dueña de la ciudad. Esa denuncia fue hecha pública y a partir de esa denuncia se tomó la decisión en medios judiciales, después de la muerte del director del DAS en territorio venezolano, o su cuerpo fue arrojado en territorio venezolano, de poner preso al alcalde Ramiro Suárez Corzo. Pero el exalcalde Ramiro Suárez Corzo sigue gobernando desde la cárcel. Como sucede con alias La Gata en la costa caribe, persona de similar condición mafiosa. La Gata desde el hospital, a pesar de estar condenada por asesinato, dirige una parte de la política caribeña y se da besitos con candidatos expresidenciales, con expresidentes de la República, a los cuales financió. Y aquí el señor Ramiro Suárez Corzo, desde la cárcel, por Skype, por redes, por celular, por entrevistas personales, también se da besitos con expresidentes de la República y con actuales candidatos a la presidencia de la República. Ellos ordenaron el sabotaje de esta manifestación. Sabían perfectamente que una inmensa manifestación iba a ocurrir en el Parque Santander y sabían perfectamente que las palabras del candidato de la Colombia Humana los iba a desenmascarar. Ya hablaremos con la prensa sobre los detalles concretos que acontecieron. La manifestación en la plaza del Parque Santander no fue disuelta por los saboteadores que llegaron en 7 buses, cuyas placas aún no se conocen aquí. La manifestación fue disuelta lamentablemente por algunos miembros de la policía. Y el candidato Petro no fue llevado en la caravana hasta el punto donde estaba la manifestación y la Guardia Indígena esperándome.
en donde la manifestación misma era un escudo humano, como es esta manifestación en este momento, sino que el candidato Petro fue llevado al punto más vulnerable del parque, en donde se le expuso a los golpes de los saboteadores. No es para desatar ahora ningún tipo de venganza ni nada por el estilo. Es para que saquemos las lecciones de lo acontecido. Lección 1. El derecho a la reunión política es un derecho fundamental establecido en la Constitución Política de Colombia. ¿Qué significa eso, señores de las instituciones del Estado aquí presentes? Y ciudadanos y ciudadanas, y sobre todo periodistas. Un derecho fundamental establecido en la Constitución está por encima de un decreto de un alcalde. Ese es el ABC de cualquier estudiante en el primer semestre de Derecho. Por eso a la Constitución se le dice la Carta Magna, porque ninguna norma legal o municipal puede estar por encima de la Constitución Nacional si es que estamos en un Estado social de derecho. Lo que aconteció aquí es que algunos funcionarios del Estado, empezando por el alcalde de Cúcuta, creyeron que con un decreto se podía violar la Constitución Nacional. La única manera, el único requisito que tiene el derecho a la reunión política es avisarle al alcalde con 48 horas mínimo de anticipación en lugar. Y es exactamente lo que se hizo. No es pedir permiso. Los derechos fundamentales no están bajo el permiso de nadie, se ejercen. O si no, no estamos en un Estado social de derecho. Al alcalde de Cúcuta hay que preguntarle si en Cúcuta vivimos bajo una dictadura o bajo la Constitución del 91. Como sabían que les habíamos notificado que nos reuniríamos en el Parque de Santander de acuerdo a los derechos y libertades públicas, sacaron un decreto en febrero a finales diciendo que no se podía poner la tarima a 200 metros. Y no solamente bajaron la tarima con las vallas de seguridad para el candidato el día de ayer en la noche, sino que en el día de hoy tenían preparado el sabotaje violento. Y yo le digo a los miembros de la policía que me acompañan, tomen nota de esta situación. La policía de Colombia, su función constitucional es la de garantizar los derechos y las libertades públicas. Tal cual ahora aquí lo están haciendo y les agradezco mucho, pero debe ser en todo momento
La justicia colombiana debe procesar por constreñimiento al elector, que es un delito, a quienes agredieron violentamente y a quienes desde la altura del Estado tomaron las decisiones de conculcar el derecho que tenía esta ciudadanía y este ciudadano de reunirse políticamente y pacíficamente. La señora estilista me decía, ella era uribista, me lo confesó, es uribista. No hay, ese es una persona que debe ser respetada por ello. Me decía, es que usted dijo algo muy parecido a lo que dice Maduro. Y me puso a pensar, vaya a saber qué cadena de esas que andan en los celulares le habrá llegado a la señora estilista para pensar que yo tengo un discurso igual que el de Maduro. Le dije, no, lo único que nosotros hacemos es luchar por ti, por tus hijos, por la justicia social en Colombia. Y entonces, aquí tendríamos que ver en Cúcuta en qué consiste la construcción de una era de paz y de una Colombia humana en Cúcuta, en el norte de Santander. Estas palabras que quisieron impedir el alcalde de Cúcuta y sus funcionarios, ahora quiero reproducirlas aquí, quiero comunicarlas. Quienes se parecen, Trabajador de la calle. Un habitante de la calle. Un trabajador que vende en la calle y el alcalde lo está echando a la calle. Quienes se parecen la Guardia Indígena UGUA, quienes se parecen al régimen ¡Viva la Guardia! que quita libertades y derechos públicos son el alcalde de Cúcuta, no Petro. Quienes se parecen a aquellos que con funcionarios administrativos en otro país, al otro lado de la frontera, le quitan los derechos políticos a la oposición, son los mismos funcionarios administrativos que aquí en Colombia le quitaron los derechos políticos a Gustavo Petro por 15 años y que la justicia colombiana restableció. Quienes se parecen a los regímenes dictatoriales son los que quisieron con la violencia acabar esta manifestación e impedir que mis palabras pudieran ser comentadas. ¿Y qué querían impedir que habláramos? Querían impedir simplemente que les dijéramos a ustedes que una era de paz consiste en disminuir la desigualdad social en Colombia. Que Colombia es el tercer país más desigual socialmente de toda la humanidad. Y que en medio de esa desigualdad va a ser muy difícil construir la paz. Por tanto, el objetivo de la Colombia humana es construir equidad social, justicia social en Colombia. Que la justicia social
en el territorio del norte de Santander tiene que ver con construir una economía productiva, como le dijimos a los empresarios de esta región esta mañana. Que el camino de la superación de la crisis de Cúcuta implica la industrialización de la ciudad de Cúcuta. Y les dijimos a los empresarios esta mañana que el camino de la industrialización de Cúcuta implica dos tipos de tareas. Una que incumplió la clase política tradicional de esta región y del país desde hace más de un siglo. Y otras que tienen que ver con las demandas que el siglo XXI nos establece. Las que aún hace un siglo se tenían que hacer, tienen que ver con... en realidad con ellos. Primera infancia. Las tareas que hace un siglo se tenían que cumplir son las que tienen que ver con la modernización del campo colombiano y las que tienen que ver y las que tienen que ver con el saber en Colombia. Son tareas incumplidas. A Colombia la condenaron a un feudalismo, dejando sus tierras fértiles, más de 10 millones de hectáreas, en manos de un latifundio improductivo en una geografía nacional que abarca el Caribe, el Magdalena Medio, el Piedemonte Llanero. Hoy tenemos 10 millones de hectáreas fértiles sin que se produzca una mata de yuca, una mata de maíz. Y esa incapacidad de Colombia de producir en sus tierras fértiles obstaculiza la industrialización de Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros producimos alimentos hoy en 5 millones de hectáreas, la mayoría no fértiles, si produjéramos en las 10 millones de hectáreas de tierra fértil que tiene el latifundio improductivo, triplicaríamos la producción de alimentos en Colombia. Y si se triplica la producción de alimentos, bajan los precios de los alimentos por una parte, lo cual significa que aumenta el salario real de los colombianos, lo cual significa que se incrementa el mercado interno, lo cual significa que entonces la señora propietaria de un restaurante, la señora propietaria de una fábrica en su garaje de su casa, allá en la Atalaya, para hacer rullines, camisas, el señor panadero, el señor que hace calzado, que hace cuero, artículos de cuero, etcétera, el señor que hace hamburguesas, el señor que hace colombinas, el señor que hace dulces, podrían vender más y hacer crecer su propia industria en las grandes ciudades. Es por eso que hay un hilo conductor entre la modernización del campo, haciendo producir todas las hectáreas fértiles, y la industrialización de las ciudades, haciendo crecer los puestos de trabajo urbanos. Porque la mayoría de la población colombiana en las ciudades tiene que vivir del rebusque, tiene que vivir de la informalidad, tiene que vivir entre las calles, como sucede en Cúcuta, tratando de venderle a un pobre una camisa pobre, tratando de abrir negocios que inmediatamente se cierran, un círculo continuo de pobreza que lleva a la mayor parte de la población al rebusque,
y a una parte de esa población a la economía ilegal, al contrabando, a la trata, al paso de la gasolina y finalmente a la mafia. Pues esa cadena histórica en donde Colombia no fue capaz de modernizar su campo es lo que conduce al rebusque y a la supeditación a las mafias a una parte sustancial del pueblo colombiano en las ciudades. Por eso la Colombia humana, si quiere industrializar Cúcuta y Bogotá y Cartagena, Petro, amigo, el pueblo está contigo. Petro, amigo, el pueblo está contigo. No vine porque quise, A mí no me pagaron. hola. Bueno, aquí el hotel que nos ha acompañado solidariamente tiene un evento y se lo estamos impidiendo y eso tampoco es justo. Pero voy a ser más breve, no podemos reproducir el discurso que íbamos a lanzar en el Parque Santander. Lo que quiero decirles es que la Colombia humana entonces tiene que modernizar el campo de Colombia. Y por eso hemos propuesto elevar los impuestos al latifundio improductivo con un fin. O que los dueños de esas tierras producen sus campos o venden el latifundio y el Estado colombiano estará dispuesto a comprarlo para repartirlo entre el campesinado colombiano con el objetivo que el campesinado colombiano ascienda a ser granjero, gane más ingresos reales y pueda iniciar la cadena de la agroindustria. La segunda gran tarea que la industrialización de Colombia demandaba desde hace un siglo es el saber. Hoy en el siglo XXI es fundamental, más que en el siglo pasado. En el siglo pasado en el siglo pasado, la fuerza principal de la producción era el músculo. En el siglo XXI, la fuerza principal de la producción es el cerebro. Y el cerebro tiene un alimento fundamental. Uno, en la primera infancia. Si la niñez es desnutrida, el niño se come el cerebro y jamás tendrá la capacidad de la inteligencia normal. Por eso el cuidado de la primera infancia es fundamental en la política de la Colombia humana, porque lo que hagamos con nuestros bebés hoy en términos de salud, nutrición, saber, arte, afecto, amor, será la Colombia en 20 años. Y por eso la principal factura presupuestal en la Colombia humana estará dirigida a nuestros niños y niñas entre los 0 y los 5 años. Y porque el segundo elemento para lograr que el cerebro humano en la Colombia humana sea el principal factor de la producción en una economía productiva, es que toda la juventud de Colombia hoy que sale de los colegios públicos del 11 grado pueda ingresar a una universidad, a la educación superior. Por eso hemos decidido construir un sistema de educación pública universal, de calidad y gratuita. Y la valoración de cuánto vale ese sistema, que hemos hecho, es que hay que multiplicar por 4 el actual presupuesto de la educación pública en Colombia. De 3.6 billones que es hoy a 14 billones en 4 años, lo cual haría con el presupuesto de la primera infancia
que la partida presupuestal de la educación colombiana debe saltar de 30 a 50 billones de pesos, de lejos la principal partida de un presupuesto de 240 billones. ¿Por qué? Porque el cerebro... Porque el cerebro es fundamental en la economía del siglo XXI. Y estas dos políticas generales, la lucha contra el latifundio improductivo a través del impuesto, no de la expropiación. La tierra las expropiaron. Otro micrófono. Y la lucha por la universalización del saber. Las dos tareas que la clase política colombiana corrupta y degradada no cumplió son las tareas que va a cumplir un siglo después el primer gobierno de la Colombia humana. Y hay un segundo componente que tiene que ver con las demandas que nos hace el siglo XXI. No solamente este hecho de que solo una sociedad del conocimiento puede generar una economía productiva en el siglo XXI. El hecho que para tener una sociedad de conocimiento tienen que funcionar bien, en equipo y sin discriminación todos los cerebros de los seres humanos de Colombia. ¿Han observado ustedes acaso que el cerebro de un ser humano, de un hombre, es diferente al de una mujer? ¿Han observado acaso que el cerebro de un ser humano con piel negra es diferente al cerebro humano de un ser humano con piel blanca? ¿Han observado ustedes que el cerebro humano de un creyente es diferente al de otro creyente de otra religión? Pues he aquí que una sociedad del conocimiento, para poder construir una economía productiva en el siglo XXI, tiene que incluir en una democracia multicolor al conjunto de la sociedad. Y por eso no nos sirve una sociedad desigual socialmente, porque no sirve para la economía productiva del siglo XXI. Una sociedad que discrimina a la mujer, que discrimina a la juventud popular, que discrimina a la niñez, que discrimina a las etnias por el color de su piel, que discrimina a los seres humanos por sus condiciones sexuales o sus creencias religiosas y o políticas, es una sociedad que está condenando millones de cerebros humanos a ser enterrados en los rellenos sanitarios como se entierran las basuras en Colombia. Por eso en Cúcuta, cuando ustedes observan en las calles los cuerpos tirados de gentes por todas las calles durmiendo en las aceras, la mayoría de ellos al parecer de origen venezolano, lo que estamos evidenciando tanto del otro lado de la frontera como en la propia Cúcuta es que esos seres humanos, además de seres humanos, se les ha tirado sus cerebros a un relleno sanitario, cuando deberían ser factor de producción, factor de dignidad. ¿Qué es lo que impide en este momento, además de la renuncia al saber a los que nos han condenado, además a este sistema feudal de macronarcolatifundios improductivos? ¿Qué es lo que impide que una sociedad allá al otro lado de la frontera o a este lado en el norte de Santander puedan ser sociedades con economías productivas? Y se arroja por tanto allá y acá a la gente a la calle a no poder trabajar, o como dijese la Biblia, a no poderse ganar el pan con el sudor de la frente. Es una economía extractivista. Sacar de un hueco algo que Dios o la geología puso, petróleo y carbón, y sacarlo y exportarlo, y a partir del chorro de dólares que llega, abaratar entonces a través del TLC, en el caso colombiano,
de la revaluación de la divisa en el caso colombiano, pero igual por décadas en el caso venezolano, las importaciones. Entre más petróleo y carbón sacamos, más importamos alimentos, agricultura, industria, más destruimos la agricultura y la industria nacional, más queda la gente sin puestos de trabajo en las grandes ciudades y en los campos de Colombia. Lo mismo que pasa allá en Venezuela está pasando en Colombia. La señora estilista, la que respeto y quiero mucho, uribista ella, no tiene la culpa de ello y hay que respetarla. Cree que yo voy a volver a Colombia y al norte de Santander como Venezuela. Le han hecho creer eso. Ese es el tipo de política del odio que se empieza a construir en Colombia de manera interesada, porque lo que quieren es impedir que el cambio gane las elecciones para que los mismos con las mismas se sigan robando la comida de los niños, el saber de la gente y el dinero público de las personas. Nosotros aquí lo que queremos es una economía productiva. Y no solamente eso implica acabar el latifundio y generalizar la educación, implica otros elementos. Implica que el agua es para el ser humano y la agricultura y la naturaleza, y no para sacar a chorros el carbón, el petróleo y el oro, por ejemplo, en el páramo de Santurbán. La Colombia humana no permitirá que Minesa ingrese al páramo de Santurbán a sacar agua, porque el agua del páramo de Santurbán es para 2,5 millones de personas, la mayoría del norte de Santander y de Santander. La Colombia humana, no, ya voy a terminar. La Colombia humana no permitirá que la economía popular de la ciudad de Cúcuta esté supeditada al gota a gota, pagando 20% diario de interés y usura. Hasta la señora estilista le cobran el 20% diario. ¿Y quién es el dueño del gota a gota? Las mafias que lavan dólares, los esbirros que están a la orden de Ramiro Suárez Corso. La Colombia humana traerá un banco público, lo fortalecerá, compitiendo por el ahorro con los bancos privados para entregarle crédito al que quiera producir, a la señora estilista, al campesinado de Colombia, a los jóvenes que quieran construir. La democratización del crédito, del saber, al lado de la democratización de la energía y de la información, de la energía a partir de los paneles solares, en el programa de transformar los techos de las casas para que el hogar pueda generar energía limpia y abaratar sus costos cotidianos, sus costos de producción. Y el programa de fortalecer las redes informáticas en el norte de Santander nos puede permitir relanzar la industrialización en Cúcuta. La lucha contra el latifundio improductivo, la lucha por el saber generalizado. Santurbán. Los saberes generalizados, la lucha por el agua, la lucha por el sol para volverlo energía eléctrica a bajo costo, la lucha por el crédito democratizado y por las redes informáticas pueden permitir perfectamente que Cúcuta se pueda imaginar un camino de producción industrial y no un camino de mafias. Por el camino de mafias hay una insostenibilidad política y social. Por el camino de las mafias no vamos sino a la violencia. Por el camino de la degradación de la sociedad
no vamos sino en el camino de la degradación de la misma clase política tradicional. ¿Por qué la clase política tradicional del norte de Santander asesina? Porque es una clase política degradada, porque ha conducido una sociedad también a la degradación. Cúcuta no tiene destino bajo las mafias. Cúcuta tiene destino bajo la democracia. Y quiero anunciar que cualquiera que sea el episodio político que suceda en Venezuela, que cualquiera que sea, ojalá por fuera de un colapso de esa sociedad y de su Estado, que haría colapsar también a la sociedad colombiana por el éxodo que ya no sería de centenares de miles sino de millones, el próximo gobierno de la Colombia humana tiene que trabajar con inteligencia una democracia que permita que Cúcuta pueda salir al mar por la línea férrea que trazaron nuestros abuelos, cruzando el Táchira hasta Maracaibo, que Cúcuta puede lanzar su plataforma de industrialización a partir de la agroalimentación bajo las condiciones que aquí hemos analizado, conquistando el mercado venezolano, y que un gobierno colombiano debe trabajar perfectamente para que las tasas de cambio de divisas, la política monetaria, la política pública allá y acá puedan permitir precisamente que la industria de Cúcuta se pueda vender en Colombia, en cualquier parte del mundo y en Venezuela. Evitar el colapso en Colombia implica que la gente en Venezuela no muera de hambre. Para evitar el colapso en Colombia y el colapso en Cúcuta tenemos que evitar que el hambre prospere en Venezuela o en Colombia. Por eso el proceso de la industrialización de Cúcuta es la promesa que la Colombia humana les hace al pueblo de Cúcuta. Nosotros no vamos a estatizar la economía, eso es una mentira. Nosotros no vamos a expropiar a nadie, eso es una mentira. Nosotros no vamos a poner a Timochenko, el señor Londoño de la FARC, como ministro de Defensa, eso es una mentira. Y nosotros no vamos a igualar el norte de Santander y Colombia a Venezuela. Esa es una mentira mayor, porque queremos separar la economía colombiana precisamente de la extracción del carbón y del petróleo y asentarla sobre la agricultura y la industria. Porque queremos que la iniciativa privada se pueda extender en Colombia. No estamos contra la iniciativa privada, lo que estamos es en contra que la iniciativa privada solo lo tengan 5 grandes familias poderosas de Colombia, y queremos que la tengan millones de colombianos. Y para propiciar esa iniciativa privada es que queremos democratizar el saber, el crédito, la energía, el agua y las tierras fértiles de Colombia. Eso es lo que creemos es una era de paz. Eso es lo que creemos puede producir más igualdad social. Eso es lo que creemos nos puede llevar a una Colombia humana. ¡Viva Cúcuta humana! ¡Viva Colombia humana! Los invito este 11 de marzo a tomar 2 decisiones. Una, no voten por los corruptos arrodillados a Ramiro Suárez Corso. Voten por decentes. Los invito a votar por decentes al Senado y por las listas del maíz. Maíz a la Cámara. Indígena a la Cámara. No voten por corruptos, porque estarán votando por los asesinos futuros de sus propios hijos. Y tomen una segunda decisión. Pidan la consulta de Petro. Sáquense el clavo de lo que nos hicieron hoy, consultando el derecho político. Y por miles, decenas de miles de tarjetones marcados por Petro sobre el tarjetón gris. Entonces, si sacamos adelante por millones en toda Colombia esa consulta,
podemos tener la garantía que el próximo presidente de Colombia ganará en primera vuelta y se llamará Gustavo Petro. No vote por corruptos, vote por decentes y marque el tarjetón de Petro. Y el 7 de agosto los espero en el Palacio Presidencial. Y espero al alcalde de Cúcuta para que no me explique por qué quiso sabotear este derecho, sino para que lleve sus propuestas, porque va a encontrar en el presidente de la Colombia Humana el presidente que sí va a ser capaz de industrializar y conducir al norte de Santander a una economía productiva. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias, muy amables. Vamos acá a darle un pequeño saludo de Gregorio Pernía, que también ha sido bastante atacado en Cúcuta por las mafias. Pueblo cucuteño, pueblo valiente. Pueblo sin miedo. El miedo es la enfermedad más grande del cambio de milenio. Y hoy es el inicio para decirle a Ramiro Suárez Torzo que empaque las maletas de la corrupción. Y que lo que menos quiero ¡Que se vaya para los Estados Unidos!